Diálogo en este momento, gracias por aceptar nuestra petición de entrevista, economista Marco Flores Troncoso, exministro de Economía y Finanzas. Usted hizo una propuesta en el micrófono de Radio Morena para apaciguar, aunque sea un poquito, la economía de nuestro país, alivio financiero, que la ha adoptado, parece que ha escuchado el presidente de la República, Daniel Noboa, pero no de forma completa. ¿Qué necesita el Ecuador en este momento? Una propuesta de urgencia política, económica, para por lo menos tranquilizar un poquito al país que está en grave crisis, no solo económica, pero lo que más duele es los bolsillos en el Ecuador. Buenos días a todo el equipo de Radio Morena. Muchas gracias por su invitación. Un saludo cordial para ustedes y para toda su audiencia. Bueno, la propuesta que hice, gracias a la invitación de ustedes hace 10 días, era justamente esa de producir un alivio financiero, diferir los cobros, o los cobros en tarjetas de crédito, las deudas en general que la gente y las empresas tienen con el sistema financiero. Veo que el gobierno resolvió hacer eso. Me alegro porque es absolutamente necesario. Pero lo que ha resuelto el gobierno es incompleto. Y es incompleto porque habla de que la resolución del presidente de la República, el decreto del presidente de que podrán, es decir, no es algo obligatorio. Pero además, en el caso del cobro de intereses y de recargos, también deja abierta la posibilidad para que se cobren los recargos. Y los recargos no deben cobrarse, y mucho menos negociar los intereses. De manera que en ese sentido la propuesta hecha por el presidente resulta incompleta. Ojalá la complementen porque la situación de la economía ecuatoriana, y como ustedes saben, cuando hablo de economía ecuatoriana estoy hablando de la gente, estoy hablando de personas, no estoy hablando de números. La situación de las personas, la situación de las empresas es extremadamente frágil, extremadamente difícil, extremadamente complicada, produce un gran desasosiego y evidentemente los resultados no se hacen esperar. Pero mire que por coincidencia debe ser. En esta vez les voy a hacer una propuesta que también me parece urgente. Y esta vez la propuesta va fundamentalmente para la Asamblea. ¿Por qué no para el presidente de la República? Podría ir también para él. Y evidentemente él está involucrado, pero ¿por qué no directamente para él? Porque él tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a nombre del Ecuador. La Asamblea no lo tiene, aunque ese acuerdo esté vigente. Si uno revisa, como hago yo permanentemente, qué es lo que está ocurriendo con el consumo de los hogares. Bueno, desde que se subió el IVA del 12 al 15%, se lo subió, acuérdense ustedes, hubimos economistas independientes aquí mismo en estos micrófonos que le anticipamos al país lo que iba a pasar. Le dijimos al país que era una medida en la dirección contraria, que era romper la teoría económica, que es hacer exactamente lo contrario de lo que aconsejan los libros de economía, de lo que aconseja la ciencia económica sobre todo, porque se la tomaba en un momento de contracción de la economía y en el mejor de los casos, de estancamiento de la economía. Advertimos que iba a tener un grave impacto sobre el consumo. Si ustedes revisan los videos de las entrevistas que hicimos, encontrarán que nosotros reflexionamos y le advertimos al país. Entonces salió un coro mediático aquí de neoliberales criollos y de mentirosos a decir que no iba a pasar nada, que el efecto iba a ser muy pequeño, que subir los combustibles prácticamente no afectaba, que subir el IVA prácticamente no afectaba. Le mintieron al país con cifras falsas respecto de los productos exonerados del IVA, cuando la mayor parte de la canasta básica tiene que pagar IVA. Pero además era evidente que tenía que producir un efecto sobre el consumo, un efecto muy negativo. Eso se aprende en primer año de economía. Y el efecto negativo en el consumo se produjo. Se produjo y fuertemente se ha contraído el consumo de los hogares, se ha contraído el consumo público y por lo tanto se contrae el consumo total. Las cifras las está presentando el propio Banco Central, son las propias cifras oficiales. Cuando se contrae el consumo, cuando se contrae el consumo, se contrae la demanda. Y cuando se contrae la demanda, entonces el Producto Interno Bruto cae. Se contrae la producción, se contrae el empleo. Exactamente lo que ha pasado.
Por eso es que el Banco Central salió a decir que no tenía halagadoras perspectivas, previsiones, ¿no? Y obviamente estamos viendo en la caída del nivel de ventas la contracción del consumo. Les voy a dar un dato que me ha llamado sobre todo muy negativamente a la atención, porque es muy preocupante, ¿no? Hay sectores que son mucho más afectados que otros. Por ejemplo, el sector automotor y automotriz. Las ventas ahí han caído más abajo de lo que cayeron en el año 2020 en plena pandemia. Ustedes se pueden imaginar cómo está siendo afectado el consumo. Las familias se están endeudando con tarjetas de crédito, haciendo un rollover de los pasivos. Y por supuesto, han reducido el consumo, a pesar de la inmensa cantidad de recursos que envían los migrantes ecuatorianos. Este año van a ser 6.000 millones y ya estamos por terminar el año. Pero a pesar de eso, cae el consumo de los hogares. Evidentemente, el consumo que más cae es el de la gente que menos recursos tiene. Mientras menos recursos tiene la gente, más se afecta su consumo, se ha afectado la demanda y, por supuesto, el crecimiento y el empleo. Todo ha caído, todo ha caído. Ha sucedido lo que dijimos que iba a suceder. Pero es que además, desde hace 2000 años lo dice la ciencia económica. Eh, Llegaron al colmo los neoliberales criollos de mentir al país diciendo que el incremento del IVA era necesario para salvar la dolarización. Sí se acuerdan ustedes, ¿no? Y de que no se podía tocar la Reserva Internacional. Pues ellos se bajaron 4.500 millones de la Reserva Internacional. Y las propias cifras están en la Asamblea Nacional y son públicas. Las cifras son públicas. Es decir, hicieron todo lo contrario de lo que le declaran a la gente. Y claro, dijeron que que había que subir el IVA para proteger incluso la dolarización. Y la razón por la que subieron el IVA es porque ese fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estos son los hechos, estos son los antecedentes. Aquí no hay ningún juicio de valor. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Yo he observado que hay dos candidatos a la presidencia que han propuesto subir el IVA. Primero lo hizo Luisa González y luego lo ha hecho también el candidato Cromley. Ambos tienen razón en proponer bajar el IVA. Luisa ha propuesto bajar el IVA al 12% en una primera etapa y ha dicho que lo hará de inmediato en su gobierno. Henry Kromfle ha ido un poco más allá y dice que bajaría el IVA al 10%, pero ambos proponen reducir el IVA. Están en lo correcto. Pero la modificación que yo quiero hacer es que el país no está para esperar eso. El país se está cayendo, la economía se está destruyendo. Eso quiere decir que las familias están siendo gravemente afectadas. ¿Cuál es mi propuesta a la Asamblea Nacional y concretamente a la Revolución Ciudadana? Yo entrego mis propuestas a quienes las quieran recibir. No tengo ningún compromiso con nadie que no sea con la integridad de las propuestas, con el bien hacer y con el bien común. Mi propuesta es que con el carácter de urgente, la Asamblea Nacional, léase la Revolución Ciudadana y todos quienes quieran apoyar la propuesta, preparen un proyecto de ley, no para esperar al mes de mayo, cuando se instala el nuevo gobierno, porque es demasiado tarde, el daño será demasiado grande, sino para reducir el IVA de manera inmediata. Es decir, por lo menos volverlo al 12% de manera inmediata. Adicionalmente a esta propuesta, se debe incluir un artículo por el cual se exija de manera terminante al SRI el cumplimiento de lo que es ley de la República, que la devolución del IVA no la hagan tarde, mal o nunca. La devolución del IVA la hagan de manera inmediata porque hay gente que depende mucho de eso, los adultos mayores dependen mucho de eso. Y mucha gente necesitada depende de los pocos recursos que le devuelven por IVA. La situación de la gente es realmente crítica, de la gente pobre y también de la gente de ingresos medios bajos y de ingresos medios, ¿no? Es gente que está atravesando problemas económicos muy serios junto con sus familias. La situación de las microempresas, de las medianas empresas y de algunas empresas más grandes incluso, también es una situación muy complicada. De manera que esa es mi propuesta en la forma en que les acabo de explicar. Yo creo que habrían los suficientes votos en la Asamblea. Se le liberaría al presidente la responsabilidad de que él presente la propuesta.
digo, la responsabilidad frente al Fondo Monetario, pero su principal responsabilidad es frente al país. Esta es una propuesta que debería presentar el ministro de Finanzas. El Ecuador no tiene ministro de Finanzas. Entonces, los economistas independientes, preocupados de la situación de la gente, como en este caso yo lo hago, presento esta propuesta a quien la quiera recoger. Si el presidente de la República decide vetar la propuesta, lo cual me parecería realmente inadmisible, bueno, ya será la responsabilidad de él. Pero tampoco podemos esperar a mayo del próximo año o al nuevo gobierno o a que comience la campaña electoral y a lo mejor al gobierno se le ocurra que entonces tiene que bajar el IVA al 13% como decía originalmente. Por lo menos la propuesta es volverlo al 12% de manera inmediata. Así que, bueno, queda para ustedes también para su análisis y a la orden si tienen cualquier pregunta. 7:45. Aprovecho, economista Marco Flores Troncoso, esta iniciativa vuestra, suya, porque la revisé y la analicé. Con fecha del 5 de noviembre también está establecida la resolución de la Junta. La Junta de la Política y Regulación Financiera la emite con fecha 5 de noviembre. Ayer se conoció la publicación del decreto 444 del presidente de la República, Daniel Noboa, y dos puntos esenciales para entendimiento también. Vamos hilando lo que el Sí, es que ya distinguido lo amigo tocó al economista inicio. Marco Flores, sí, pero está bien, él lo puede contestar. Ha dicho que le va a hacer un planteamiento y lo hace públicamente, cívicamente, Ahora, patrióticamente para bajar el impuesto. Yo me comprometo también, presidente, a enviar esta grabación suya a todos los medios de comunicación, al propio presidente de la República, esperemos que no haya cambiado el número, para que justamente se conozca. Yo siempre le he enviado sus comentarios, Marco, para que justamente el conocimiento es el conocimiento, las ciencias exactas son exactas, la economía es real, objetiva. Es matemática también en un momento determinado, aunque es muy social, pero para que justamente se haga esto ya, porque no aguantamos más, esto está durísimo. Eso de que podrá los bancos refinanciar a medida que ellos quieran, es casi como una especie de posibilidad, nada más, ¿no? Yo quiero preguntarle, para explicación de los oyentes, el tema puntual. Aquí se viene hablando, economista Marco Flores, desde la égida financiera, de los refinanciamientos. Refinanciamientos. Establecer puntual la diferencia, el por qué el diferimiento, que es parte también de su propuesta. Porque el ciudadano común necesita de este tipo de orientaciones. Es lo que hay con la resolución de la Junta y el decreto ejecutivo, economista Marco Flores. Claro, la resolución de la Junta obedece a la disposición del presidente de la República, obviamente, ¿no? Y luego viene el decreto ejecutivo. Pero mire, el problema es que si es que no se hace esto, va a seguir subiendo la cartera vencida. Ya la cartera vencida de las cooperativas en promedio supera el 10%. Esa es una enorme cartera vencida. Y claro, corremos el riesgo de que suba la cartera vencida de los bancos privados. Lo peor que nos puede pasar es la desestabilización del sistema financiero después de todos los palos que ha recibido la economía ecuatoriana y que ha recibido la gente. Entonces, lo que es importante es que sea expresa la resolución y que, salvo que el cliente lo rechace, entonces no quiera reestructurar su deuda a 3 meses, estamos hablando solo de 3 meses, reestructurar su deuda a 3 meses, sin recargos, sin recargos. Los intereses tienen que ser mínimos, pero no se puede cobrar interés sobre interés. Además, lo prohíbe el Código Civil. Pero tiene que ser expreso. Esto se complementa, le digo, entre otras cosas, porque cuando las instituciones financieras suben su cartera vencida, son sujetas de sanción por la Superintendencia de Bancos e inmediatamente la Superintendencia de Bancos les va a exigir realizar cierto tipo de provisiones. Entonces, la acción legal en este sentido, para facilitar a los propios intermediarios financieros y, por supuesto, para darle el alivio financiero que requieren la gente y las empresas, que es lo sustantivo, es no dejar abiertas estas puertas. Finalmente, los clientes, si no necesitan, no tienen por qué acogerse a este alivio financiero. Esto complementado con la reducción del IVA, porque la reducción del IVA lo que va a hacer es que va a dejar algo más de dinero en el bolsillo de la gente. Al que no le va a gustar esto,
al que no le va a gustar esto es al Fondo Monetario Internacional. Pero esta no es una colonia del Fondo Monetario Internacional. Este es un país soberano. La primera obligación de los ecuatorianos y de los gobiernos es con los ecuatorianos. Si no le gusta el Fondo Monetario, lamentable, pero que espere. Miren ustedes, la política económica de los Estados Unidos es justamente la contraria de la que aconseja el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Nacional, el Fondo Monetario Internacional le exige al Ecuador una austeridad brutal, una reducción brutal del déficit en muy corto plazo. Más de 2.500 millones de dólares en 9 meses, una reducción brutal del déficit. Pero además, que va a ser inútil, porque el próximo año el Ecuador va a seguir con un desfinanciamiento enorme por una simple razón, porque no tiene crecimiento económico. Es más, el Banco Central hace poco sacó unas cifras diciendo que el crecimiento económico se ha reducido. Yo espero el crecimiento del año y creo que estará bajo el 1%. No me interesa mucho lo que sucede en un trimestre y en otro, es importante, pero más importante es lo que ocurre en el año. Entonces, esta es hora de que los ecuatorianos ayudemos a los ecuatorianos. Y si el presidente de la República hace eso y no veta el proyecto, va a tener el apoyo de los ecuatorianos. Uno de los problemas que tiene el señor Noboa es que no tiene equipo económico. Si tuviera un buen equipo económico, él personalmente estaría en otra situación frente a la gente, pero no tiene equipo económico. El equipo económico de este gobierno es del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario tiene sus puntos de vista, sus planteamientos que son todos conocidos, conocido como la receta única, la austeridad expansiva. Las consecuencias son evidentes en todas partes del mundo, ¿no? Miren, por último, sobre este tema, la señora Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario, que acaba de ser reelecta para un nuevo periodo, ahora está diciendo que sí, que los bancos centrales tienen que ayudar a reestructurar la economía, a impulsar la economía, que las políticas fiscales no tienen que ser tan contractivas, que hay que ayudar a los pobres, que hay que impulsar el crecimiento, que el fondo ha hecho estudios que demuestran que es necesario el gasto público para impulsar el crecimiento. Eso dicen los cursos. Pero llegan aquí los burócratas del Fondo Monetario, que son seres humanos que vienen y se van, no tienen que sufrir los que nos quedamos aquí, los que vivimos aquí. Llegan ellos aquí y hacen todo lo contrario. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Por eso es que yo siempre recuerdo algo que aprendí siendo muy muchacho. Es mucho más importante lo que la gente hace que lo que la gente dice, porque las personas finalmente son y revelan lo que son por lo que hacen, no tanto por lo que dicen. Esta es una hora muy difícil para la economía ecuatoriana. Tenemos grave inseguridad ciudadana, una falta brutal de crecimiento económico, se contraen todos los indicadores macroeconómicos, los impactos en los indicadores sociales son muy graves, no solo sobre el crecimiento y el empleo, sino en general sobre la estabilidad y tranquilidad de la gente. Usted no le puede decir a todas estas personas, ¿sabe qué? Espérese en 7 meses para que el nuevo gobierno haga esto. 7 meses. 7 meses en esta situación. Encima de eso con los apagones. Y sobre esta nueva medida que anuncia el gobierno de entregar $400 durante 3 meses a 80.000 jóvenes. Primero, eso tiene un costo de $96 millones de un presupuesto absolutamente desfinanciado. Pero yo no me refiero a eso, porque yo lo que creo es que hay que impulsar la inversión pública para ayudar a salir de este estancamiento, de este hueco. Pero eso evidentemente tiene un tufo a campaña electoral con recursos públicos. Y lo digo con claridad, con respeto, pero con claridad. Eso es hacer campaña electoral con recursos públicos, porque además está programado que estos 3 jóvenes se integren en los últimos 3 meses, es decir, básicamente en plena campaña electoral. Y el pretexto es realizar tareas, las que se supone que van a realizar estos jóvenes entre 18 y 29 años, realizar tareas de apoyo a la naturaleza, de cuidado del medio ambiente y de impulso al crecimiento económico. Ese dinero, si el gobierno realmente tiene la voluntad, ¿no? Y el buen deseo, porque ese sería el buen deseo, de impulsar la actividad económica, debería servir para entregar de manera inmediata créditos productivos a la microempresa, a las pequeñas empresas,
a los microempresarios que no pueden pagar el 25, 28, 30% que cobran los bancos, porque ese tipo de crédito no es negocio para ningún banco. Ahí debe intervenir el Estado. Eso es para ayudarle al carpintero, para ayudarle al plomero a que cambie sus equipos, en fin, a que se compre un generador porque los apagones van para largo tiempo, están diciendo los expertos. En fin, meter dinero a la economía, pero por el camino adecuado, por el medio adecuado. Entonces sí, bienvenida la medida. Pero esto de contratar 80.000 jóvenes para que hagan campaña por uno, en definitiva, porque eso es lo que es, ¿no? Es verdaderamente lamentable. Y además es injusto, injusto con el resto de candidatos. Por cierto, es la peor forma de invertir los recursos del Estado. Los recursos del Estado tienen que darse a través de vía crédito concesional, crédito muy barato. Por ejemplo, en el campo, la gente que está necesitando semillas o lo que estén necesitando, o si están necesitando generadores o lo que requieren, dar crédito barato con esos recursos para ayudar a impulsar la producción. Tenemos un grave problema de caída de la producción y encima de eso caen las ventas y cae el empleo. Entonces hay que escoger el camino adecuado. Eso es lo que hace el equipo económico, o lo que debería hacer. Adelante, Luis. Economista Marco Flores, sí. En realidad, usted mismo lo ha dicho, es una utilización de ese dinero en una campaña electoral. Hasta se ve un poquito feo plantearlo así genéricamente. Mejor podría ser un crédito productivo, ¿no? Para reactivar, porque eso a la larga el Estado no pierde, lo lanza, lo da y nuevamente lo recupera. Y en la compra y en los impuestos, bajando los impuestos lógicamente al 12%, el Estado enseguida recupera, casi enseguida, pero eso queda circulando, esos 100 millones de dólares. Lo ideal serían más. Tenemos que sacrificarnos porque de lo contrario, esta bronca, porque el que lo plantea no es de mi grupo, no es empleado mío, no trabaja para mí, eso me parece un error. Yo creo que las cosas están dadas. Si no salvamos al país, esto va a ser catastrófico. E inclusive, yo felicito su honradez y su transparencia. Hasta le puede servir hasta para poderse reelegir en lo que usted está planteando, pero le haríamos un bien al Ecuador. O sea, si el Parlamento lo hace rápido, a buena hora. Pero lo ideal es que también lo haga el presidente, que veamos todo en conjunto para poder solucionar esto. ¿Qué dice usted, Marco? Es que el bien común no tiene bandera, la única bandera es la gente. Yo estudié economía y los buenos profesores que tuve en economía, y además mis profesores jesuitas de la Universidad Católica, me enseñaron, y me enseñaron bastante bien, que la función básica de todo ser humano que tenga conciencia social, y ni digamos de un economista, es ayudar a la gente. Entonces, lo que yo estoy tratando, a través de mis propuestas, de las cosas que escribo, es ayudarle a la gente. Ojalá por lo menos en un grado mínimo lo consiga. De algo sirva lo que estoy diciendo para que la gente pueda mejorar, para que la gente entienda mejor lo que está sucediendo y pueda tomar actitud sobre eso. De manera que al gobierno que sea, yo daré mis propuestas al gobierno que sea. Eso no quiere decir que yo sea neutral. Yo no tengo nada que ver con la derecha, ni mucho menos con la derecha neoliberal y peor aún con la derecha oligárquica. Y mucho menos con las élites extractivistas que han gobernado este país los últimos casi ya 8 años. Tengo que ver con el país, tengo que ver con la gente. Y si esto le sirve al gobierno en función, en buena hora, que le sirva para mejorar la situación de la gente. De manera que lo hago con absoluta claridad y absoluta transparencia, con la misma que nací. Mire usted lo que está pasando en el mundo. Aunque me tenga que pasar a otra cosa, porque vale la pena el comentario, Lucho. Aquí en estas radios se tratan temas muy importantes por el equipo de trabajo que ustedes tienen. Acaba de ganar las elecciones el presidente, quien fuera ya antes el presidente de los Estados Unidos, ahora nuevamente el presidente Donald Trump. Yo puse una felicitación en mi Twitter y lo vuelvo a felicitar. Merece una felicitación. Hay una cosa que a mí me impacta sobre todo de Trump. Él es el único presidente en funciones que desde el año 1980 no declaró ninguna guerra, no intervino en ninguna guerra. No le metió a los Estados Unidos en ninguna guerra. Porque cuando los Estados Unidos entran en guerra, de alguna manera entra en guerra el mundo.
y de alguna manera los peligros se ciernen. Si no, simplemente hay que ver lo que está pasando en Gaza y la guerra que hay con el pueblo israelí. Hay que ver todo lo que está pasando en Ucrania y en la Unión Soviética y los impactos brutales que esto ha tenido. Pero además, el presidente Trump está diciendo que él va a frenar, no solo que no va a abrir nuevas guerras, sino que va a frenar las guerras existentes, las actuales, las que están en curso. Eso merece una felicitación y merece el apoyo de todo ser humano. De manera que ojalá soplen buenos vientos para el mundo, para Latinoamérica, y también para comprender que el Ecuador es un país soberano, que el Ecuador requiere tener las mejores relaciones con quien es su principal socio comercial. El principal socio comercial del Ecuador son los Estados Unidos. Hay que tener los mejores acuerdos con Estados Unidos, pero en el marco del respeto a la soberanía, en el marco del respeto mutuo y ayudarnos en lo poco que el Ecuador le pueda ayudar a los Estados Unidos y en lo mucho que seguramente Estados Unidos le puede ayudar al Ecuador. Entonces, eso significa la solución pacífica de las controversias. Eso significa actuar como verdaderos seres humanos del siglo XXI, del siglo XXI. Ojalá, ojalá estos nuevos vientos que soplan en los Estados Unidos, que son vientos antiguerra, vayan por ese camino y podamos tener algo de tranquilidad de la que perdimos como consecuencia de todos estos conflictos internacionales tan brutales, tan sanguinarios. Hay 46.000 niños muertos en Gaza. Eso le debe sobrecoger a cualquier persona, le debe romper el alma. Y por supuesto, los seres humanos no nos podemos olvidar que somos seres fraternos, incluso con el adversario. Hay un momento que incluso con los enemigos la gente se sienta y conversa. Si no, las guerras mundiales no se hubieran terminado. Ojalá así sea, ¿no? Gracias al economista Marco Flores Troncoso. Como ex ministro de Finanzas, como hombre vinculado a la académica, permanentemente recurrimos y nos da una enorme satisfacción. La actitud humanitaria, solidaria del economista Marco Flores, ¿no? Para eso es la economía, para eso debemos ser los políticos, en definitiva, para hacerle el bien a nuestra gente, darle en cualquiera luces, de las condiciones. Dar luces. Muy agradecido, Marcos, por esas sabias enseñanzas. Quiero decirle que muchos políticos importantes me han pedido siempre sus intervenciones y se las mando a ellos, a cada uno de los que me han pedido, y se las vamos a enviar porque hay luces allí, ¿no? Y por eso le queremos siempre agradecer, Marcos, ¿no? Gracias, muy gentil, buen día. No, aquí el que agradece soy yo y además solamente una pequeña palabra adicional. Yo quiero también felicitarles a ustedes, porque si ustedes no abrirían el espacio para realizar propuestas independientes, los economistas independientes no podríamos decir nada, de manera, o no tendríamos dónde decir, y se limitarían nuestras propuestas, ¿no? Y las posibilidades de que llegue la gente. Y de manera que ustedes merecen un aplauso y un aplauso de pie por la forma en que trabajan. Que Dios los bendiga.